Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Comenzamos. Contundente respuesta de la Organización de Estados Americanos ante la negativa de Venezuela de aceptar la observación de este organismo en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. En una carta abierta de 18 páginas, el secretario general de este organismo, Luis Almagro, contestó la misiva que en un principio le enviara Tibisay Lucena, rectora del órgano electoral venezolano, para rechazar la misión observadora de la OEA. Parte de esta carta dice lo siguiente: lamento que el rechazo se fundara en un posicionamiento político y no en los argumentos que hacen a la justicia y a las garantías necesarias para el desarrollo de un proceso electoral. Hubiera esperado que en su carta usted se pusiera al frente de las garantías y que de la misma surgiera que están cubiertas todas las necesidades de los partidos políticos venezolanos, tanto del gobierno como de la oposición, para asegurar que las elecciones se van a llevar a cabo de una forma justa y transparente. Más adelante, dice Almagro, usted está a cargo de la justicia electoral. Usted es su garante. En usted deben confiar todos los partidos, todos los ciudadanos y toda la comunidad internacional, porque Venezuela tiene obligaciones con la democracia que trascienden su propia jurisdicción. Si usted no dispone de mecanismos que aseguren una observación que tenga las más plenas garantías para su trabajo, usted está faltando a obligaciones que hacen a la esencia de las garantías que debe otorgar. Es enfático Almagro cuando señala: velar por la justicia y transparencia de las elecciones es nuestra obligación también. Y no es injerencia. Injerencia sería si yo desatendiera reclamos justos y fundados, si mirara para otro lado ante esta situación. Esta es la carta que hoy Luis Almagro responde, como dijéramos al comienzo, al presidente a la presidenta del máximo tribunal electoral, Tibisay Lucena. Para hablar de este tema, quiero saludar a Giovanna De Michele, internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, articulista. Giovanna, buena tarde, gracias por acompañarnos, está en nuestros estudios, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación, buenas tardes. Buenas tardes. Yo comenzaría preguntando, en un momento de silencios cómplices o de indiferencias de gobiernos en relación a lo que ocurre en Venezuela, ¿cómo se traduce esta posición que hoy asume el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro? Fíjate que yo comenzaría diciendo, Idania, que no estamos precisamente en una etapa de silencios cómplices. Yo diría que estamos en una etapa quizás de mucha prudencia, de mucha cautela, sobre todo si recordamos que la carta de Luis Almagro no es a título personal. Él está enviando una carta en su condición de secretario general de la Organización de Estados Americanos. En consecuencia, está representando a la organización, es decir, está representando a todos los estados del continente americano. Yo no me atrevería a decir que en estos momentos estamos frente a una situación similar a la que hemos tenido en oportunidades anteriores, de una indiferencia, de un silencio cómplice por parte de los países del continente, básicamente por parte de los países latinoamericanos. Yo diría que estamos precisamente en lo que algunos han llamado, con una expresión en inglés, wait and see, es decir, esperar y ver qué es lo que va a pasar. Pero evidentemente ya hay una percepción, a mi modo de ver, bastante generalizada de que este proceso electoral que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre, si todo fluye como debería fluir aquí en Venezuela, parte con, digamos, una desventaja muy grande que probablemente pudiera llegar a poner en entredicho el mismo resultado y en consecuencia la legitimidad de origen de quien resultara victorioso en esa contienda electoral. Sí. Tiene usted razón en relación a lo que ha sido o a lo que es el proceso electoral. Han habido
pronunciamientos particulares e importantes. Hay una variación. El silencio quizás tuvo un poco de sonido en relación a este tema, pero hay una diferencia marcada entre lo que fue, digamos, la actitud de José Miguel Insulza y la actitud de Luis Almagro, debiendo decir que no había necesariamente tanta expectativa en relación a las posiciones que Almagro pudiese asumir en relación a Venezuela. Sí, lamentablemente de alguna manera el continente todo, digamos que se acostumbró a la gestión, es así, muy cómplice del anterior secretario general de la OEA, de José Miguel Insulza, quizás no comprendiendo que José Miguel Insulza cuando llegó a la Organización de Estados Americanos llegó con unos objetivos personales bajo el brazo, que era la posibilidad de aspirar quizás a una eventual carrera presidencial en su país de origen. Ese no es el caso de Luis Almagro. Luis Almagro llega prácticamente a rescatar la institucionalidad de la Organización de Estados Americanos, llega con un reto muy, muy alto, que es hacer confiar nuevamente a los americanos, a los ciudadanos americanos en su institucionalidad formal, a demostrar que la Organización de Estados Americanos fue creada en un momento realmente fundamental para la historia del continente, pero que todavía tiene vigencia y que ese gran esfuerzo de, digamos, de consenso que se logró en el momento de fundación de la organización todavía es necesario, es pertinente, sobre todo en estos momentos cuando hay profundas transformaciones en todo el continente americano. Yo me atrevería, si me permite, una expresión que a mi modo de ver es absolutamente gráfica y reveladora de la realidad venezolana, que es cuando él hace, digamos, esta suerte de comparación o búsqueda de equilibrio entre la política y la justicia. Venezuela es un país en el cual la política ha ocupado el terreno fácil, ha desplazado a cualquier otro valor, cualquier otro baremo. La justicia se ha visto subordinada a la política. La misma condición de ciudadano en este país es un concepto más político que jurídico. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjate, de cara, por ejemplo, a las elecciones del 6 de diciembre, definitivamente el voto de los venezolanos en su condición de ciudadano. El voto de los venezolanos en su condición de ciudadano no vale exactamente igual para todos. Es decir, hay votos que valen mucho más que otros. Hay algunas circunscripciones donde con 10.000 votos tú puedes escoger un diputado. Hay otras circunscripciones donde hacen falta más de 100.000 votos para escoger un diputado. Eso te demuestra que definitivamente el voto no vale igual de cada uno de los venezolanos aquí en territorio venezolano. Y eso demuestra que definitivamente sí, la política ha desplazado a la justicia y ha invadido todos los espacios de nuestra vida. Ahora, Giovanna, ¿cómo queda el Consejo Nacional Electoral después de la carta del secretario general de la Organización de Estados Americanos? Es una carta de 18 páginas, tuve la oportunidad de leerla prácticamente toda, donde él explica las razones por las cuales tendría que haber una observación internacional. Creo que esto, cuando refiere a la garantía que el Consejo Nacional Electoral tendría que dar a todos los venezolanos, es muy importante. ¿Cómo queda el organismo electoral ante la comunidad internacional? Digamos, los venezolanos están más o menos claros en relación a la posición del Consejo Nacional Electoral. Sí. Bueno, fíjate que aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Porque todavía en Venezuela hay gente. ¿No? Porque todavía en Venezuela hay gente que defiende profundamente lo que consideran es la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Consideran que de alguna manera el Consejo Nacional Electoral expresa su voz, expresa su voluntad, expresa su posición política. Y quizás desconocen que las instituciones deben expresar la voluntad de todo el conglomerado de la sociedad venezolana y no solamente el de un sector político. Exactamente lo mismo sucede más allá de las fronteras nacionales. La América Latina no es en estos momentos un ente absolutamente monolítico. Hay tendencias, hay diversos gobiernos de izquierda con diversas gradaciones hacia la izquierda, pero lo que sí es absolutamente claro es que en los últimos tiempos hemos visto, si se quiere, una precariedad de algunas instituciones venezolanas, entre ellas el Consejo Nacional Electoral, que está traspasando las fronteras nacionales
y por eso es que te digo que están quizás poniendo de antemano en entredicho lo que pudiera ser la legitimidad de origen del proceso electoral del 6 de diciembre. Hay poca credibilidad en la transparencia, en la objetividad del trabajo del Consejo Nacional Electoral, y no olvidemos que credibilidad en términos políticos se traduce en legitimidad. Ahora, Giovanna, no quisiera dejar de comentar otra noticia por la que además inicialmente queríamos comenzar el programa de hoy, que tiene que ver con esta cortesía, porque así lo han dicho, que hace la ONU, para que Nicolás Maduro se presente el día jueves y hable de derechos humanos. Y me hacía la pregunta, ¿de qué cortesía está hablando la Organización de Naciones Unidas frente a un gobierno que tiene más de 70 venezolanos presos en condiciones que violan sus derechos humanos, un gobierno que no garantiza la seguridad porque hablamos de más de 25,000 muertes por año, que no garantiza la salud, violando la integridad de la gente por la condición de los hospitales, y así pudiésemos seguir en una larga lista? A lo cual tengo dos preguntas. ¿De qué cortesía habla la ONU y de qué derechos humanos va a hablar Maduro? Interesantísimas tus dos preguntas. La primera, la cortesía pues propia que se tiene con un jefe de Estado, independientemente de las críticas que se pueda tener sobre el incumplimiento de los compromisos en materia de protección y promoción de los derechos humanos. Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de la República, y en su condición de presidente de la República pues goza de ese tipo de privilegios y cortesías por parte de un organismo de la ONU como es el Consejo de los Derechos Humanos. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿de qué derechos humanos va a hablar el presidente Nicolás Maduro? Pues seguramente hablará de los derechos que el gobierno considera que está defendiendo. Esto habría que ponerlo dentro de un contexto que es cuál es, digamos, el objetivo, el propósito fundamental de la política exterior del gobierno del presidente Nicolás Maduro en este momento, en esta etapa. Y a mi modo de ver, disculpa por favor el yoísmo, pero es mi interpretación como analista, la política exterior de Venezuela en estos momentos tiene como un norte fundamental, y es la victimización del Estado venezolano. Ante la incapacidad del Estado venezolano de cumplir sus compromisos, de honrar sus deberes frente a la población venezolana y de acatar los acuerdos que ha suscrito a nivel internacional, pues el recurso que ha encontrado es la victimización, mostrarse como una víctima de conspiraciones internas e internacionales que imposibilitan honrar los compromisos y cumplir los acuerdos. Esa comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos lo que busca precisamente es mostrar la victimización del Estado venezolano, manifestar que el gobierno ha hecho todo lo que está a su alcance. No ha podido ser, no ha sido por culpa del gobierno, no ha sido por incapacidad del gobierno, sino por una articulada conspiración que se ha, digamos, establecido sobre el gobierno nacional desde dentro y desde fuera del territorio nacional. Eso va a ser realmente el objetivo de la comparecencia ante el Consejo de Derechos. Quiero agradecer, lamentablemente me fallaba la señal ya al final de mi conversación con Giovanna. Allí la tenemos de nuevo con Giovanna De Micheli, internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, articulista. Giovanna, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros y compartir, comenzando el programa en la tarde de hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buena tarde.